La noche del frío. El invierno llegó ese año sin avisar. No fue la llegada gradual que suele anunciar el otoño con sus hojas cobrizas y sus vientos tibios que poco a poco se vuelven cortantes. No, ese año el frío cayó sobre la ciudad de Aldenmoor como si alguien hubiera arrojado un cubo de agua helada sobre el mundo entero, de un golpe, sin contemplaciones. En 3 días, el río que cruzaba la ciudad pasó de correr lento y oscuro a tener una capa de hielo en los bordes tan gruesa que los niños del barrio rico la... Los niños del barrio rico, claro, los otros no tenían ni escuela ni dónde deslizarse. Mateo tenía 9 años y llevaba casi 2 viviendo en las calles. Era el único. Aldenmoor era una ciudad de tamaño mediano, con un mercado bullicioso, 3 tabernas que nunca cerraban y una catedral cuya torre se veía desde 3 leguas de distancia. También tenía, como todas las ciudades que presumen de grandeza pero miran hacia otro lado, una cantidad notable de personas que dormían sin techo, viejos que habían perdido su trabajo, mujeres que habían perdido a sus maridos, hombres que habían perdido su cordura y niños. Mateo había llegado a las calles después de que la enfermedad se llevara a su madre y el casero, sin un gramo de misericordia en el cuerpo, lo echara al día siguiente con lo que pudiera cargar. Lo que pudo cargar era una manta de lana gris, una cantimplora con un pequeño agujero que tapaba con el pulgar cuando bebía, y un recuerdo tan vívido de su madre que a veces lo confundía con una presencia real. Aprendió rápido, eso se podía decir de Mateo, aprendía rápido. Aprendió dónde guardaba el panadero del mercado los panes que sobraban al final del día y que, si uno llegaba justo cuando el viejo Benno cerraba el toldo, a veces los daba sin cobrarlos. Aprendió que el callejón detrás de la herrería era más cálido que cualquier otro rincón de la ciudad porque el horno nunca se apagaba del todo. Aprendió que había guardias que te pateaban si te encontraban durmiendo en los soportales del ayuntamiento y otros que simplemente miraban. Pero había una cosa que Mateo no había aprendido aún, porque todavía era demasiado niño para que la vida se lo hubiera enseñado del todo, a no ayudar cuando veía a alguien sufrir. Esa noche, la más fría del invierno que Aldenmoor recordaría durante décadas, Mateo estaba acurrucado debajo del puente de piedra que cruzaba el canal al borde sur de la ciudad. Era su lugar favorito cuando nevaba. El puente era ancho, con un arco generoso, y la corriente lenta del canal no helaba del todo porque llegaba de un manantial subterráneo más cálido que el aire. El suelo era de tierra compacta, no de adoquines, y eso significaba que no robaba él. Había pasado el día bien. Benno le había dado media hogaza. Un mercader que pasaba con su carreta le había lanzado una moneda pequeña, suficiente para comprar un tazón de sopa en el puesto de la señora Irke antes de que cerrara. Tenía el estómago lleno, lo cual no era cosa menor. Y tenía su manta, su vieja manta gris de lana que ya tenía 3 agujeros, pero que todavía atrapaba suficiente calor corporal para mantenerlo del lado correcto de la muerte por... Se había enrollado en ella con la pericia de quien lleva 2 años perfeccionando la técnica, primero los pies bien cubiertos, luego las rodillas dobladas hacia el pecho, luego la parte superior del cuerpo envuelta en un giro cuidadoso que dejaba solo la nariz y los ojos fuera. El truco era no dejar espacios. El frío encontraba los espacios como el agua encuentra las grietas. Afuera el viento rugía. No era el viento normal de invierno, ese que silba y muerde pero deja vivir. Era ese otro tipo de viento, el que baja de las montañas del norte cargado de algo que no tiene nombre exacto pero que todo el mundo reconoce, una voluntad de destruir, de reducirlo todo a quietud, de convencer al mundo de que el movimiento es un error y la rigidez la única verdad. Las piedras del puente crujían, el canal borboteaba suavemente, y Mateo estaba casi dormido, flotando en ese espacio entre la vigilia y el sueño donde los pensamientos se vuelven imágenes y las imágenes pierden sus bordes cuando lo escuchó. Un sonido, pequeño, muy pequeño, casi nada. Pero ahí estaba. Al principio creyó que era el viento jugando entre los pilares del puente, creando esa clase de ilusión acústica que el frío favorece, pero el viento rugía hacia afuera, constante y sin matices, y este sonido era diferente. Tenía ritmo, tenía una cadencia que el viento no tiene. Subía, bajaba, se detenía un instante, volvía a subir. Era un gemido. Mateo abrió los ojos en la oscuridad. Permaneció inmóvil durante varios segundos, escuchando con esa atención particular que desarrollan quienes viven en las calles, donde distinguir un sonido del otro puede ser la diferencia entre estar a salvo y no estarlo. Y el sonido volvió más claro, esta vez más cerca, un gemido suave, quebrado, con algo de desesperación en él. No era el sonido de un animal grande, era demasiado delgado para eso, demasiado fino, pero tampoco era el maullido de... Era algo que Mateo no había escuchado nunca. Se levantó. La manta lo soltó con reluctancia y el frío lo golpeó de inmediato, un puño invisible directo al pecho. Mateo apretó los dientes y avanzó hacia la oscuridad, más allá del arco del puente, donde el canal se curvaba ligeramente y los juncos muertos del verano formaban una barrera rígida y crujiente contra el hielo. El sonido lo guiaba.
Era difuso, apenas distinguible, pero Mateo tenía buen oído y lo siguió con la paciencia de alguien que sabe que las cosas importantes no siempre anuncian su presencia a gritos. Lo encontró entre dos piedras grandes que habían caído del muro del canal, probablemente en alguna crecida del año anterior. Las piedras formaban un hueco pequeño, casi invisible desde fuera, y en ese hueco, enroscada sobre sí misma en una postura que mezclaba instinto de supervivencia con pánico puro, había una criatura que Mateo tardó un largo momento en procesar. Era del tamaño de un gato adulto, quizás un poco más grande. Tenía el cuerpo cubierto de escamas que en la oscuridad parecían negras, pero que la escasa luz de la luna, que se filtraba entre las nubes como por accidente, revelaba de un azul profundo y oscuro, casi el azul del cielo en el momento exacto antes de que amanezca. Tenía alas pequeñas y plegadas contra el cuerpo con tanta fuerza que casi parecían parte de su espalda. Tenía una cola larga, miedo, dolor y debajo de todo eso algo más frágil, esperanza. Una de sus patas traseras estaba atrapada entre las dos piedras. No era un agarre cruel ni intencional, solo la casualidad brutal de cómo habían caído las rocas, pero la criatura había intentado liberarse y el intento había empeorado las cosas, apretando la trampa de piedra alrededor del hueso pequeño con más fuerza. Mateo se arrodilló en el barro helado. El frío a través de sus rodillas era inmediato y feroz, no le importó. Miró a la criatura durante un momento. La criatura lo miró de vuelta. Sus ojos ámbar no parpadearon, solo miraban, con esa intensidad quieta de los animales que han aprendido que el movimiento excesivo, cuando uno está atrapado, solo empeora las cosas. Está bien, dijo Mateo en voz baja. No sabía por qué hablaba. Supuso que era lo mismo que hacía con los perros callejeros asustados. La voz tenía que llegar antes que las manos, porque las manos sin voz son una amenaza, pero las manos con voz pueden ser otra cosa. Está bien, no te voy a lastimar, solo voy a mirar. La criatura no respondió claro, pero sus ojos cambiaron ligeramente. El blanco de alrededor del iris, que Mateo notó que era de un dorado muy pálido, casi blanco, se redujo un poco, señal de que algo en ella había aflojado, aunque fuera 1 milímetro. Mateo examinó las piedras. Eran pesadas, más de lo que él podría mover solo con fuerza bruta, especialmente con las manos entumecidas. Pero el problema no era la piedra entera, era el ángulo. La pata no estaba aplastada, estaba atrapada en una hendidura que se había cerrado. Si pudiera mover una de las piedras, aunque fuera unos centímetros hacia un lado, el espacio sería suficiente. Buscó con los dedos la base de la piedra izquierda. La tierra debajo estaba helada pero no pétrea, tenía algo de movimiento. Empujó con toda su fuerza hacia un costado, usando las dos manos y el hombro como palanca. La piedra resistió. Mateo respiró hondo, reunió todo lo que le quedaba de calor en los músculos de los brazos y empujó de nuevo. La piedra cedió, no mucho, 3 dedos de anchura, quizás 4, pero fue suficiente. La criatura retiró la pata con un movimiento rápido y fluido y luego se quedó completamente quieta, mirando el miembro liberado como si necesitara verificar que seguía ahí. Mateo vio que las escamas alrededor del tobillo estaban raspadas y una de ellas estaba levantada, dejando ver una piel más clara debajo, sensible al frío. No parecía roto, solo magullado, dolorido. Se levantó, la criatura lo miraba desde el hueco, sin moverse todavía. Mateo fue hasta donde había dejado su manta, la tomó, dudó. Era su única manta. En una noche como esa, sin manta, el frío podía matarlo. No era exageración, era física elemental. El cuerpo humano, especialmente el de un niño delgado y mal alimentado, pierde calor a una velocidad que sorprende a quien no lo ha experimentado. Y Mateo lo sabía. Llevaba 2 inviernos aprendiéndolo. Miró la manta, miró a la criatura. La criatura temblaba. Un temblor fino, casi invisible, que recorría todo su cuerpo desde el hocico hasta la punta de la cola. No era el temblor de alguien que tiene un poco de frío. Era el temblor de alguien que está perdiendo la batalla contra la temperatura, que está en ese umbral donde el cuerpo empieza a rendirse. Mateo no pensó más. Fue hasta el hueco, se arrodilló otra vez y con mucho cuidado, anunciando cada movimiento con su voz baja, dejando que la criatura lo viera venir, envolvió a la pequeña criatura azul con su manta. No del todo, no de forma que la atrapara o la asustara. La enrolló como si fuera un paquete frágil y valioso, dejando la cabeza libre, dejando los ojos ámbar mirando hacia afuera. La criatura no se resistió. Se quedó muy quieta mientras las manos de Mateo trabajaban y luego, cuando el niño la tomó con cuidado entre los brazos y la llevó de vuelta bajo el arco del puente, hizo algo que Mateo no esperaba. Se acomodó. Ese ajuste pequeño, casi imperceptible, del cuerpo que busca el calor y lo reconoce, el hocico que se hunde ligeramente hacia el pecho del niño, las escamas azules que dejan de ser una armadura y se vuelven, por un momento, simplemente piel.
Mateo se sentó con la espalda contra el pilar central del puente, con la criatura envuelta en la manta sobre sus rodillas. El frío lo atacó de inmediato, claro que sí, sin misericordia, mordiéndole los brazos y los hombros y la nuca. Apretó los dientes y no hizo nada al respecto. «No tengas miedo», le dijo a la criatura, con esa voz que su madre le había enseñado sin enseñársela, simplemente siendo el tipo de persona que era. «Esta noche nadie pasa frío solo». Criatura lo miró durante un largo momento. Sus ojos ámbar eran extraordinarios de cerca, no eran de un solo color, sino de varios, capas de dorado y miel y algo más oscuro en el centro, como si guardaran dentro algo que no era del todo fuego, pero tampoco era del todo cualquier otra cosa. Miraban con una inteligencia que no era la inteligencia de un animal, era otra cosa, algo más antiguo, algo que Mateo no tenía palabras para describir. Después, mucho tiempo después, cuando Mateo era adulto y le preguntaban cómo había sabido que aquella criatura era diferente, siempre respondía lo mismo: no lo supo. Simplemente actuó como actuaría con cualquier ser que estuviera sufriendo. Eso era todo. Pero en ese momento, en la oscuridad bajo el puente mientras el viento rugía afuera y el frío lo mordía sin piedad, Mateo vio algo en esos ojos que se quedó grabado en él para siempre: reconocimiento. No el reconocimiento de dos criaturas que ya se conocen, sino algo más fundamental: el reconocimiento de un ser hacia otro que acaba de hacer algo que no tenía por qué hacer. La criatura cerró los ojos, no de golpe, no como quien se desmaya. Los cerró despacio, con una deliberación que era en sí misma una forma de comunicación, como quien dice confío, como quien dice me rindo a este calor, como quien dice aquí estoy a salvo. Y se quedó dormida. Mateo la sostuvo toda la noche. No durmió mucho. El frío era demasiado intenso para dormir con comodidad sin la manta, y de tanto en tanto tenía que moverse para que la circulación no se le cortara en los dedos de los pies. Pero cada vez que la criatura entre sus brazos hacía ese pequeño ajuste, ese acomodo instintivo hacia el calor, Mateo se quedaba muy quieto y esperaba a que volviera a dormirse. Pensó en su madre, pensó en cómo ella lo sostenía cuando era más pequeño y tenía pesadillas, con esa misma quietud de alguien que entiende que a veces lo único que se puede ofrecer es presencia, calidez, el simple hecho de estar ahí. El viento fue cediendo hacia las 3 de la madrugada. No desapareció, pero perdió esa voluntad de destruir que había tenido antes, se volvió algo más ordinario, más soportable. Las estrellas aparecieron entre los desgarros de las nubes, frías y brillantes, indiferentes a todo lo que pasaba debajo de ellas. Mateo las miró durante un buen rato, con la criatura dormida en sus brazos y el frío en los huesos y el estómago ya vacío de la sopa de la señora Irke. Pensó, como pensaba a veces en las noches más largas, en qué clase de mundo era este donde los niños dormían bajo los puentes y los panes sobrantes eran un lujo y nadie se preguntaba con demasiada insistencia dónde estaban los pequeños que habían desaparecido de las esquinas. Pero también pensó en Benno y su media hogaza, en el mercader que lanzaba monedas desde su carreta, en el guardia que miraba hacia otro lado, en la señora Irke que a veces llenaba el tazón un poco más de lo que correspondía por una moneda pequeña. El mundo era las dos cosas al mismo tiempo, siempre lo había sido. Hacia el amanecer, cuando la oscuridad comenzó a adelgazarse y el cielo sobre Aldenmoor pasó del negro al azul muy oscuro, la criatura abrió los ojos. La primera luz del día era débil y gris, pero suficiente para revelar algo que la oscuridad había ocultado. En el frío de la noche, las escamas de la pequeña criatura no eran simplemente azules, tenían un lustre suave, casi interno, como si guardaran dentro una luz propia que el día apenas despertaba. Era extraordinario, y Mateo lo vio con la claridad de quien ha pasado la noche en vela y tiene los sentidos afilados por el cansancio. Los ojos ámbar lo miraron de frente. Mateo no dijo nada, solo sostuvo la mirada. La criatura movió la cabeza con lentitud, mirando alrededor, el canal, el arco del puente, el cielo que comenzaba a aclararse, la ciudad que empezaba a despertar en la distancia con sus primeros sonidos de carros y campanas. Luego volvió la mirada hacia Mateo. Y entonces sucedió algo que Mateo nunca supo cómo explicar del todo. No fue un sonido, no fue un gesto. Fue algo más parecido a una presión suave y cálida directamente detrás de los ojos, como si alguien pusiera una mano, no una mano física, sino algo análogo, sobre alguna parte de él que no tenía nombre en ningún idioma que conociera. Duró apenas un segundo. Pero Mateo sintió, con una certeza que no venía de ningún razonamiento sino de algo mucho más primitivo y más verdadero, que la criatura le había dicho algo, no con palabras, con algo anterior a las palabras, algo que existía antes de que los humanos inventaran el lenguaje para poner distancia entre ellos y sus emociones. Lo que sintió fue esto: yo sé lo que hiciste, yo sé lo que te costó, no lo olvidaré. La criatura se desenrolló despacio de la manta.
Se puso en pie sobre las cuatro patas con un cuidado que sugería que la pata lastimada todavía dolía, pero funcionaba. Abrió las pequeñas alas y las estiró lentamente, como alguien que se despereza después de un sueño largo. Eran más grandes de lo que parecían plegadas, casi el doble del ancho de su cuerpo, de un azul más claro en las membranas que en las escamas, casi translúcidas donde la luz del amanecer. Luego se volvió hacia Mateo una última vez. Los ojos ámbar y los ojos oscuros del niño se encontraron, y la criatura se fue. Golpe no desapareció en un instante de magia. Simplemente caminó hacia el borde del canal, abrió las alas y se lanzó al aire con una gracia que contradecía su pequeño tamaño. En 3 batidas de alas estuvo sobre el arco del puente, en 5 cruzando el canal, en 10 era solo un punto azul oscuro contra el cielo gris del amanecer, moviéndose hacia el norte, hacia las montañas que asomaban en la distancia como una promesa o una amenaza. Mateo se quedó sentado, con su manta en los brazos y el frío en los huesos y el corazón, haciendo algo extraño que no era exactamente tristeza ni exactamente alegría, sino una mezcla de las dos cosas que no tenía nombre. Se puso de pie, se envolvió en la manta, miró el cielo hasta que el punto azul desapareció. Luego fue a buscar a Benno y su pan sobrante, porque la vida seguía y el estómago no entendía de despedidas. Pero durante todos los años que siguieron, sin importar cuántas noches difíciles vivió, sin importar cuántas veces el frío lo tentó a endurecerse y cerrar los ojos ante el sufrimiento ajeno, Mateo recordó esa presión suave detrás de los ojos, ese mensaje sin palabras, esa promesa hecha en el idioma anterior a todos los idiomas. No lo olvidaré, y sin saber exactamente por qué le creía. El dragón que creció. Los años tienen una forma particular de pasar cuando uno no tiene un techo bajo el cual contarlos. No van marcados por cumpleaños celebrados ni por regalos debajo de un árbol ni por la voz de una madre que dice ya tienes un año más, mira cuánto has crecido. Van marcados por inviernos superados y veranos aprovechados, por cicatrices pequeñas que se acumulan en las manos y en las rodillas, por la lista de personas que un día estaban y al día siguiente no estaban, sin explicación ni despedida. Van marcados por lo que uno aprende a hacer solo. Mateo aprendió a hacer muchas cosas solo. A los 10 años aprendió a remendar ropa con los restos de tela que la sastrería del señor Pelke tiraba los viernes. No lo hacía con elegancia, pero lo hacía con firmeza y los remiendos aguantaban. A los 11 aprendió a leer de manera extraña y fragmentaria, descifrando los carteles del mercado y los anuncios pegados en las paredes de la catedral y las páginas sueltas de libros que encontraba en la basura de los estudiantes universitarios que vivían cerca. Con ese dinero alquiló un rincón en una pensión de mala muerte al borde del mercado, un espacio detrás de una cortina de tela gruesa, lo suficientemente grande para una estera, una mochila y la memoria de su madre. No era mucho, era sin embargo la primera cosa suya en años, la primera puerta, aunque fuera solo una cortina que podía cerrar. Durmió esa primera noche con la manta gris todavía, la misma del puente, aunque ya tenía 7 agujeros y había sido remendada tantas veces que era difícil saber cuánto quedaba del tejido original y cuánto era retazo cosido. No la había tirado, no la tiraría. Había noches en que la sostenía entre las manos y pensaba en la criatura azul, en los ojos del color del ámbar, en esa presión suave detrás de los ojos que le había prometido algo en un idioma así. Seguía creyéndole, no sabía por qué, simplemente lo hacía. Los años continuaron. A los 14, Mateo ya era conocido en el mercado de Aldenmoor como el chico que ayudaba. No era un título oficial ni una reputación ganada con fanfarria, solo una realidad acumulada. Si alguien necesitaba que le cargaran algo pesado, Mateo estaba disponible. Si una anciana no podía llegar sola desde el puesto de verduras hasta su casa, Mateo la acompañaba. Si un niño más pequeño estaba llorando en una esquina, perdido o asustado, Mateo lo encontraba. No lo hacía por ganarse el favor de nadie. Lo hacía porque su madre le había enseñado, sin enseñárselo directamente, que el mundo se divide en personas que pasan de largo y personas que se detienen, y que uno elige cada vez qué tipo de persona ser. Mateo siempre se detenía. A los 15 dejó el almacén de Kenneth cuando la espalda del viejo cedió y el negocio cerró. Pasó 3 meses difíciles haciendo trabajos irregulares, limpiando establos, ayudando en las obras del nuevo puente sobre el río Mayor, vendiendo agua en las ferias de verano. Fueron meses que le enseñaron algo que el almacén no le había podido enseñar, que la precariedad no era una condición temporal, sino el clima permanente de cierto tipo de vida, y que contra. A los 16 encontró trabajo estable en la posada del Ciervo Plateado, en la zona media de la ciudad. No era un trabajo glamoroso. Limpiaba mesas, cargaba leña, pelaba patatas en cantidades que habría parecido imposibles antes de vivirlas, y a veces, cuando algún cliente difícil necesitaba ser persuadido de que había llegado la hora de marcharse, Mateo era quien lo persuadía, con palabras siempre, con la paciencia de alguien que ha dormido bajo puentes.
El posadero, un hombre fornido llamado Eric, que tenía más bondad de la que su aspecto prometía, le ofreció a los 6 meses una habitación en el desván, pequeña y con una ventana que no cerraba del todo, pero que en verano dejaba entrar una brisa perfecta. Mateo la aceptó con una gratitud que intentó no mostrar demasiado porque había aprendido que la gratitud excesiva incomoda a las personas que dan sin querer crédito por ello. Vivía con poco, pero vivía con la conciencia limpia, que es una forma de riqueza que no aparece en ningún libro de contabilidad, pero que pesa más que el oro en los momentos que importan. Y durante todos esos años, de tanto en tanto, miraba hacia el norte, hacia las montañas que asomaban en el horizonte más allá de la ciudad, azules en la distancia, perpetuamente nevadas en sus picos más altos. Las miraba con una mezcla de sentimientos que no sabía exactamente cómo clasificar. No era nostalgia, porque uno no puede sentir nostalgia de algo que apenas duró una noche. Era algo más parecido a una pregunta sin respuesta o a la sensación de haber leído el principio de un libro y no saber dónde estaba el resto. Había sobrevivido la criatura, había llegado a donde necesitaba llegar, recordaba, como había prometido sin palabras, lo que había pasado bajo el puente en la noche más fría del año. No lo sabía, probablemente nunca lo sabría. Siguió mirando hacia el norte de todas formas. El cambio llegó cuando Mateo tenía 17 años y llegó sin que nadie en Aldenmoor lo viera venir, que es la forma en que suelen llegar las cosas que van a alterar el mundo para siempre. Empezó con rumores como casi todo. Primero fueron los leñadores de las aldeas al norte de la ciudad. Hablaban de rastros extraños en la nieve, demasiado grandes para ser de oso, pero de una forma que ninguno de ellos reconocía. Rastros con 4 puntos de presión principales y una huella adicional detrás, como una cola arrastrada. Rastros que aparecían al atardecer y desaparecían hacia las alturas antes del amanecer. Luego fueron los pastores. Ovejas muertas en pastos que habían estado seguros durante generaciones, muertas de una manera que desconcertaba porque no había señal de mordedura ni de lucha, solo animales que simplemente habían dejado de estar vivos, como si algo hubiera absorbido el calor de sus cuerpos en mitad de la noche. Luego fueron los viajeros, caravanas que llegaban a Aldenmoor con los caballos nerviosos y los conductores con la mirada de quien ha visto algo que preferiría no haber visto. Hablaban de sombras en el cielo, grandes con alas, demasiado grandes, demasiado rápidas, moviéndose con una fluidez que no tenía nada que ver con las águilas o los halcones que cualquier viajero conocía. Las noticias que llegaban del este eran peores. 3 aldeas en el valle del río Quembar habían sido evacuadas. No destruidas, solo evacuadas, lo cual de alguna manera era más inquietante, porque significaba que había alguien tomando decisiones al respecto, alguien o algo con suficiente inteligencia para entender que la evacuación era una posibilidad. Los ejércitos del reino se movían hacia el este. Los mensajeros del rey pasaban por Aldenmoor con una frecuencia inusual, con los caballos cubiertos de sudor. En la posada del ciervo plateado, las conversaciones giraban alrededor de una sola palabra: criaturas. Nadie sabía exactamente qué tipo de criaturas. Las descripciones variaban tanto que Rick decía, con su humor pesimista habitual, que o había docenas de especies distintas o la gente simplemente inventaba lo que no entendía, que era lo que hacía siempre. Pero había un elemento que se repetía en demasiados testimonios distintos para ser coincidencia: el fuego. No el fuego de los incendios forestales ni el fuego de los accidentes. Un fuego controlado, Mateo escuchaba todo esto desde detrás de la barra, limpiando vasos o sirviendo jarras de cerveza, con esa expresión neutral que había aprendido a usar cuando quería pensar sin que nadie notara que estaba pensando. Y pensaba. Pensaba en escamas azul oscuro, en ojos del color del ámbar, en la promesa sin palabras. No lo dijo en voz alta. No tenía sentido decirlo, nadie le creería y además, ¿qué diría exactamente? Que 8 años atrás, cuando era un niño sin hogar bajo un puente, había encontrado un dragón pequeño y lo había envuelto en su manta. Era el tipo de historia que hacía que la gente se alejara despacio hacia el extremo opuesto de la habitación. Se lo guardó, siguió limpiando vasos, siguió mirando hacia el norte de tanto en tanto. El día que el mundo cambió del todo fue un martes de principios de otoño, con el cielo de ese azul intenso y frío que anuncia el final del verano sin disculpas. Mateo estaba en el mercado, comprando las verduras para la cena de la posada, tarea que Rick le había delegado porque Mateo tenía el don de encontrar los mejores precios sin necesidad de regatear, simplemente siendo amable con los vendedores, que es una estrategia que funciona mejor de lo que nadie admite. Cuando escuchó el silencio. No el silencio normal, el espacio entre 2 sonidos.
El silencio absoluto, el que cae cuando todos los seres vivos en un radio de 100 metros deciden simultáneamente dejar de moverse, dejar de hablar, dejar de respirar con normalidad, porque algo ha entrado en su campo de percepción que los instintos más primitivos identifican como «presta atención ahora mismo o lo lamentarás». Mateo miró hacia arriba. Lo que vio primero fue la sombra, enorme, moviéndose rápido, bloqueando el sol no de golpe sino de manera progresiva, como una nube que creciera a velocidad imposible, excepto que las nubes no tienen ese contorno definido, ese perfil de alas extendidas y cuello largo y cola que se curva hacia arriba en el extremo. La criatura descendió sobre la plaza principal de Aldenmoor con la precisión de quien ha calculado exactamente dónde quiere aterrizar, y aterrizó. El impacto no fue el estruendo que uno esperaría de un ser de ese tamaño. Fue sorprendentemente suave, como si sus patas conocieran la diferencia entre aterrizar para destruir y aterrizar para otra cosa completamente distinta. Las piedras del suelo vibraron, sí. Las palomas que anidaban en los aleros de la catedral salieron en una explosión de alas grises y pánico. Pero no hubo grietas, no hubo polvo, no hubo el tipo de daño que hace el poder. El mercado explotó en pánico. Gente gritó y corrió en todas las direcciones posibles al mismo tiempo, que es lo que hace la gente cuando el terror supera a la razón, creando ese caos de movimiento cruzado donde todo el mundo está en el camino de todos los demás. Los vendedores abandonaron sus puestos, las madres aferraron a sus hijos, los guardias, para su crédito, se pusieron entre la criatura y la multitud aunque sus lanzas frente a aquel ser eran como palos de madera frente a una. Mateo no corrió. No fue valentía, o al menos no solo valentía, fue reconocimiento. El tipo de reconocimiento que no pasa por el razonamiento sino que llega directamente al cuerpo, a los músculos, a los huesos, con una certeza que no necesita verificación. Las escamas eran de un azul oscuro, casi el azul del cielo justo antes del amanecer. Mateo se quedó de pie en medio de la plaza vaciándose a su alrededor, con su bolsa de verduras todavía en la mano, mirando hacia la criatura que ahora ocupaba el centro del espacio con una presencia que era imposible de ignorar, aunque uno lo intentara con todas sus fuerzas. Era enorme, ese era el primer pensamiento, el inevitable, el que llegaba antes que cualquier otro. Era enorme. Lo que había cabido en los brazos de un niño de 9 años y había sido del tamaño de un gato adulto era ahora algo que hacía que los caballos más grandes del mercado parecieran ponies de feria. Sus alas extendidas habrían cubierto la mitad de la plaza. Su cuello, cuando lo estiraba, llegaba a la altura del segundo piso de cualquier edificio del entorno. Era búsqueda. La criatura movía la cabeza, lenta y deliberada, mirando la plaza. No como depredador que identifica presas, como alguien que busca un rostro conocido entre una multitud de desconocidos, con esa concentración particular de quien sabe exactamente a quién busca y está dispuesto a tomarse el tiempo necesario para encontrarlo. Los guardias gritaban advertencias. Alguien, en algún lugar al fondo de la plaza, tocó una campana de alarma. El sonido era absurdo en ese contexto, una pequeña campana de metal frente a aquello, como intentar detener el mar con un cubo. La criatura ignoró todo eso. Ojos que Mateo veía ahora desde una distancia de 30 metros y que seguían siendo exactamente del color que recordaba ámbar, miel vieja, capas de dorado que guardaban algo no del todo fuego, continuaron moviéndose sobre la plaza vacía, sobre los guardias que temblaban con las lanzas levantadas, sobre las ventanas desde las que asomaban caras pálidas, sobre los puestos abandonados con sus frutas y sus telas y sus jarras todavía en su sitio, congelado. Y entonces se detuvieron. En Mateo, el joven de cabello oscuro y ropa gastada que no había corrido, que estaba de pie en el centro de la plaza, con una bolsa de verduras en la mano y algo en el rostro que no era exactamente reconocimiento todavía, pero que estaba muy cerca de serlo. La criatura se movió hacia él. Los guardias gritaron. Alguien lanzó una lanza que rebotó en las escamas sin dejar marca, como si hubiera golpeado roca viva. Nadie prestó atención porque todos los ojos estaban en lo mismo, en aquel ser inmenso que cruzaba la plaza hacia el joven inmóvil con una lentitud que era en sí misma una forma de comunicación. No tengo prisa, no vengo a destruir, vengo a algo completamente distinto. Mateo no retrocedió. Tenía el corazón golpeándole el pecho con una fuerza que le sorprendía, porque no era exactamente miedo. Era algo más parecido a la emoción de quien lleva años esperando el final de una historia y de pronto lo tiene enfrente. Era algo parecido a la respuesta a una pregunta que uno ya había olvidado haber hecho. La criatura se detuvo frente a él.
De cerca era todavía más extraordinaria. Las escamas tenían ese lustre interno que Mateo recordaba de la mañana del amanecer bajo el puente, esa luz suave que parecía venir de dentro. Las cicatrices del crecimiento estaban ahí, en patrones que eran casi como escrituras si uno las miraba con suficiente atención. Y los ojos eran exactamente los mismos que recordaba, multiplicados, amplificados, pero esencialmente los mismos, la misma. La enorme cabeza descendió hasta quedar a la altura de Mateo. No de golpe, no con brusquedad, con una delicadeza que era casi incongruente con el tamaño, con la misma deliberación cuidadosa con la que un ser muy grande aprende a moverse en un mundo lleno de cosas frágiles. Y entonces, en una voz que llegó desde algún lugar en el pecho de la criatura y resonó en los huesos de todos los que estaban lo suficientemente cerca para escucharla, una voz profunda como el trueno que ya se ha alejado y solo queda su eco rodando entre las montañas, la criatura habló. No en ningún idioma que los guardias o los comerciantes o los vecinos asomados a las ventanas reconocieran. Era algo más antiguo, con consonantes que no existían en ningún alfabeto humano y vocales que duraban más de lo que los pulmones humanos podían sostener. Pero Mateo lo entendió. No supo cómo, no intentó explicárselo. Solo supo que las palabras llegaban a él sin necesidad de traducción, directamente, como si fueran a encontrar una parte de su mente que siempre había estado esperando exactamente esas palabras. Lo que la criatura dijo fue esto: tú me diste calor cuando eras tan pequeño como yo, me envolviste en lo único que tenías, temblaste toda la noche para que yo no temblara, y al amanecer, cuando me fui, te prometí algo en el único idioma que tenía entonces. Una pausa, los ojos ámbar no parpadearon. Han pasado 8 años, he crecido, he aprendido más idiomas, pero la promesa sigue siendo la misma que era entonces. Mateo sintió esa presión detrás de los ojos, la misma de aquella mañana, la misma mano sin forma física posada sobre alguna parte de él que no tenía nombre. Y la criatura dijo la última parte, la que Mateo llevaría consigo el resto de su vida. Nunca lo olvidé. La plaza de Aldenmoor estaba en silencio total. Los guardias con sus lanzas inútiles, los comerciantes con sus bocas abiertas, los vecinos en sus ventanas sin respirar, la campana de alarma que alguien había dejado de tocar sin darse cuenta. Mateo miró a la criatura que 8 años atrás había cabido en sus brazos y ahora bloqueaba el sol con sus alas. Sintió algo moviéndose en su pecho, algo que no era exactamente ninguna emoción que pudiera nombrar con precisión, sino una mezcla de todas ellas, apiladas unas sobre otras hasta formar algo nuevo. Abrió la boca, cerró la boca. Luego, porque era Mateo y porque incluso en los momentos más extraordinarios de su vida había algo en él que tendía a lo concreto y lo práctico, dijo lo único que se le ocurrió decir. ¿Cómo te llamas? Los ojos ámbar parpadearon, una vez, y en ese parpadeo había algo que si uno lo miraba con suficiente cuidado se parecía mucho a una sonrisa. Sarat, respondió la criatura. Y en la plaza de Aldenmoor, entre guardias paralizados y vendedores sin palabras y el eco de una campana que ya nadie tocaba, comenzó algo que los historiadores tardarían generaciones en entender del todo, pero que en su esencia era simple. El reencuentro de dos seres que se habían encontrado una vez en la noche más fría del invierno, cuando uno de ellos no tenía nada que ofrecer excepto calor y lo ofreció de todas formas. Y el otro nunca lo olvidó. La deuda de los siglos. Lo que siguió al reencuentro en la plaza de Aldenmoor no fue, como muchos esperaban, una explosión de magia o un despliegue de poder sobrenatural que resolviera todos los problemas del mundo en un instante glorioso. Fue, en cambio, una conversación, larga, difícil, llena de silencios que decían más que las palabras. Sarat no podía permanecer en la plaza. No porque fuera peligroso para él, sino porque era imposible para todos los demás. Los caballos no se tranquilizaban, los niños lloraban, y 3 comerciantes habían sufrido desmayos que el médico del barrio estaba atendiendo con cara de hombre que nunca en su vida había recibido preparación para esto. Mateo lo entendió sin que nadie se lo dijera, y con esa practicidad suya que a veces confundía con frialdad a quienes. Hay un campo grande detrás de los molinos, dijo, con la voz de quien da indicaciones para llegar a la panadería. Nadie lo usa en otoño, ahí podemos hablar. Sarat inclinó la cabeza de esa manera que Mateo ya estaba aprendiendo a leer, ese movimiento que significaba entendido y de acuerdo y confío en ti todo al mismo tiempo. Los guardias intentaron seguirlos. Mateo los miró con una calma que no era exactamente una orden, pero que funcionaba como una, y les dijo que si querían ayudar, la mejor forma era asegurarse de que nadie del mercado siguiera al campo en las próximas 2 horas. Los guardias miraron a Sarat, miraron a Mateo, decidieron que la petición era razonable.
En el campo detrás de los molinos, con el viento de otoño moviendo los pastos altos y las montañas del norte visibles en el horizonte como siempre, Zarat le contó todo. Había crecido en las cumbres del norte, en cavernas que los mapas humanos no marcaban porque ningún humano había llegado jamás a esa altitud sin congelarse antes. Era el último de su generación, hijo de una madre que había muerto cuando él tenía 3 años en el lenguaje de su especie, lo que equivalía a unos 20 años humanos, y de un padre que se había marchado hacia el oriente mucho antes de que él naciera, siguiendo algún imperativo antiguo que Zarat nunca contó. Había crecido solo, que es la forma más difícil de crecer para cualquier ser que tenga la capacidad de recordar y comparar y desear algo diferente. Pero había crecido y en el crecimiento había aprendido cosas que ningún maestro le había enseñado, a leer el viento para saber qué traía, a distinguir el tipo de silencio que precede al peligro del tipo que precede a la nieve, a volar durante horas sin esfuerzo visible usando las corrientes térmicas que subían de. Y había aprendido a recordar. Dragones, le explicó a Mateo con esa voz que resonaba en los huesos, no recuerdan como los humanos. Los humanos recuerdan en imágenes y emociones, en fragmentos que el tiempo desgasta y la mente reorganiza según sus necesidades. Los dragones recuerdan en totalidad. Un recuerdo para un dragón es una reproducción perfecta. El frío exacto de aquella noche, el peso exacto de la manta gris, el calor exacto de los brazos de un niño de 9 años que tembla. 8 años de vida solitaria en las montañas, y ese recuerdo había estado siempre ahí, completo, intacto, vívido como si fuera esa misma noche. Mateo lo escuchó sin interrumpir. Tenía esa capacidad, rara en alguien de su edad, de escuchar de verdad, sin preparar la respuesta mientras el otro hablaba, sin filtrar lo que llegaba a través de sus propias expectativas. Solo escuchar, dejando que las palabras encontraran su lugar. Cuando Zarat terminó de explicar su historia, el silencio entre ellos tuvo esa textura particular de los silencios después de algo importante, cuando las palabras han hecho su trabajo y cualquier cosa adicional sería un exceso. Fue Mateo quien lo rompió. ¿Y las criaturas del este? Preguntó. Los rumores, las aldeas evacuadas. Zarat no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía algo distinto, una gravedad añadida que Mateo reconoció como la voz de alguien que está a punto de decir algo que lleva tiempo sabiendo y que no ha podido decirle a nadie. Lo que estaba pasando en el este no era un ataque, era una migración. Una especie antigua, mucho más antigua que los dragones, que había vivido durante siglos en las cavernas profundas bajo las montañas del oriente y que ahora, por razones que Zarat solo entendía parcialmente, algo en las corrientes de agua subterránea, algo en la temperatura del suelo, algún equilibrio roto que había tardado décadas en manifestarse, necesitaba moverse hacia el oeste, no con intención de destruir, con la urgencia ciega de los seres que huyen de algo. El problema era que nadie lo sabía. Los ejércitos del rey veían amenaza donde había pánico. Las aldeas evacuadas no habían sido atacadas, habían sido atravesadas por seres que no entendían lo que era una aldea, igual que un río no entiende lo que es una casa cuando crece y la inunda. No había maldad, había colisión entre mundos que no tenían idioma común. Mateo escuchó todo esto y luego estuvo callado durante un tiempo que Zarat esperó sin impaciencia, porque los dragones saben que las ideas importantes necesitan espacio para asentarse. ¿Tú puedes comunicarte con ellas?, preguntó Mateo finalmente, con las criaturas del este. No directamente, respondió Zarat, pero puedo entender sus patrones, sus movimientos tienen una lógica que puedo leer. Y los ejércitos del rey van a encontrarse con ellas. En 4 días, en el paso de Kembar. Mateo se puso de pie, miró las montañas, luego miró a Zarat con esa expresión que el dragón ya estaba aprendiendo a reconocer, la expresión de alguien que ha procesado un problema complejo y ha llegado a una conclusión que quizás no le gusta pero que acepta porque es la única que tiene sentido. Entonces tenemos 4 días, dijo. Lo que siguió fue la parte que los historiadores registrarían con más detalle y la que Mateo recordaría con más dificultad. No porque fuera traumática, sino porque sucedió tan rápido y con tanta intensidad que los días se comprimieron en algo que en la memoria parecía simultáneo, aunque en la realidad hubiera sido secuencial. El primer día fue el más difícil. Convencer al comandante del ejército del rey de que detuviera el avance hacia el paso de Kembar requirió una conversación que Mateo no olvidaría nunca, no por su contenido sino por lo que le enseñó sobre cómo funciona el poder humano cuando se siente amenazado, se vuelve sordo. El comandante, un hombre de mediana edad llamado Breswick, con más medallas en el pecho que ideas en la cabeza, escuchó a Mateo durante aproximadamente 2 minutos antes de ordenar. Fue Zarat quien resolvió el problema. No con amenazas, no con demostración de fuerza, con información.
Aterrizó fuera de la tienda del comandante con esa suavidad que ya era su marca y le presentó, con la paciencia de alguien que lleva siglos acumulando conocimiento, un mapa perfecto del territorio, dónde estaban las criaturas del este en ese momento, en qué dirección se movían, a qué velocidad, que los agitaba y que los calmaba. Información que ningún explorador humano podría haber reunido porque requería la capacidad de volar a gran altitud durante días. El comandante Breswick era sordo cuando se sentía amenazado, pero cuando se le daban datos concretos sobre el territorio era otra cosa. Era un militar, al fin y al cabo, y los militares buenos entienden que la información es más valiosa que cualquier arma. Escuchó y esta vez no ordenó que sacaran a nadie. El segundo día lo pasaron en movimiento. Zarat volaba adelante evaluando y regresaba con información. Mateo la procesaba y la traducía al lenguaje de los estrategas militares, ese idioma peculiar de ángulos y flancos y líneas de suministro que había empezado a aprender de los clientes de la posada y que ahora de repente resultaba urgentemente útil. Las criaturas del este, guiadas por sus instintos ciegos, seguían tres rutas principales que convergían en el paso de Kembar. Si el ejército era un plan que requería que el ejército hiciera lo más difícil que se le puede pedir a un ejército: no hacer nada. Breswick tardó 6 horas en decidirse. Mateo estuvo con él durante esas 6 horas, respondiendo preguntas, mostrando los cálculos de Zarat, siendo el puente entre la inteligencia del dragón y la cautela del comandante. No lo hizo con impaciencia aunque la tuviera, lo hizo con esa calma suya que no era indiferencia sino control, la misma calma que había aprendido en 2 años durmiendo bajo puentes cuando la alternativa al control era el pánico y el pánico. Al final del 6.º día, Breswick dio la orden de retirada a las colinas. El tercer día fue el de las aldeas. Las rutas de migración de las criaturas del este pasaban cerca de 4 poblaciones pequeñas cuyos habitantes, a pesar de los intentos de evacuación anteriores, habían regresado porque los seres humanos tienen esa tendencia particular a volver a sus casas aunque les cueste la vida. Mateo y Zarat las recorrieron juntos, uno en el suelo y el otro en el aire, con un sistema de comunicación que habían desarrollado en 2 días y que funcionaba sorprendentemente. No siempre fue fácil. Hubo una anciana en la segunda aldea que se negó con una firmeza que admiraba y desesperaba al mismo tiempo, argumentando que había vivido 72 años en esa casa y que si iba a morir prefería hacerlo en ella. Mateo se sentó con ella durante 1 hora. No intentó convencerla con miedo. Le habló de Zarat, de la noche bajo el puente, de lo que había aprendido sobre las criaturas del este, de que lo que venía no era maldad sino movimiento. El 4.º día, las criaturas del este atravesaron el paso de Kembar. Mateo lo vio desde una colina, junto a Breswick y varios de sus oficiales, mientras Zarat volaba en círculos amplios sobre el paso, suficientemente alto para no agitarlas, suficientemente cerca para monitorear cualquier desvío imprevisto. Las criaturas eran extraordinarias, grandes, de un gris plateado que brillaba bajo el sol de otoño, con una locomoción que no era exactamente caminar ni exactamente deslizarse, sino algo entre las dos cosas, una fluidez que daba la impresión de que el terreno no les afectaba de la manera en que afecta a los seres que tienen que luchar contra él. Sus ojos eran blancos y sin pupila, adaptados a la oscuridad de las cavernas profundas, y se movían con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. No eran monstruos, eran viajeros. Breswick los miró durante un largo tiempo sin decir nada. Luego miró a Mateo con una expresión que era difícil de clasificar, una mezcla de alivio y algo más complejo, algo parecido a la humildad que llega cuando uno se da cuenta de que estaba a punto de cometer un error irreversible y alguien se lo impidió. ¿Cómo sabías?, preguntó el comandante. No lo sabía, respondió Mateo. Zarat lo sabía, yo solo traduje. Lo que vino después del paso de Kembar fue más lento y más difícil que los 4 días de crisis, que es también la naturaleza de las cosas. Las emergencias tienen una claridad brutal que las hace, de cierta manera, más fáciles de navegar que lo que viene después, cuando el peligro inmediato se ha ido y queda el trabajo de entender qué pasó y cómo evitar que vuelva a pasar. Mateo y Zarat se convirtieron en algo para lo que no había nombre en ningún idioma del reino, porque no había precedente. No eran un guerrero y su montura, categoría que los militares intentaron aplicarles y que no encajaba en absoluto. No eran un emisario humano con un guardaespaldas dragón, aunque algunos diplomáticos intentaron verlos así. No eran maestro y aprendiz, aunque en ciertos momentos lo parecían en ambas direcciones. Eran 2 seres que se habían encontrado en un momento de necesidad extrema, cuando uno tenía todo el poder y nada que ofrecer y el otro no tenía nada y ofreció lo único que tenía, y que 8 años después habían descubierto que esa transacción imposible de cuantificar, había creado algo más duradero que cualquier contrato o alianza o tratado firmado con toda la formalidad del mundo. Eran simplemente el uno para el otro.
Recorrieron el reino durante los meses siguientes. Zarat había observado desde las alturas durante años y conocía el terreno con una precisión que ningún mapa humano igualaba. Mateo conocía a las personas, su forma de comunicarse, sus miedos y sus orgullos y los ángulos desde los que era posible llegar a ellos cuando los ángulos directos no funcionaban. Juntos tenían algo que ninguno de los dos tenía solo, la capacidad de moverse entre mundos. Y aldeas en el norte que habían estado viviendo con miedo a las sombras en el cielo durante años, ignorantes de que esas sombras eran Zarat y que Zarat nunca les había tenido ninguna intención hostil. Hubo una tarde memorable en una aldea de pescadores donde Zarat aterrizó en el muelle y los pescadores, en lugar de huir, se quedaron mirando con esa combinación de terror y fascinación que a veces produce lo extraordinario, y Mateo estuvo 2 horas hablando. Hubo también los momentos difíciles, los que no aparecen en los registros históricos porque la historia prefiere los triunfos a las complejidades. Hubo un noble que intentó capturar a Zarat para llevarlo al Palacio Real como trofeo viviente, y la confrontación que siguió no fue gloriosa ni simple sino tensa y prolongada, y resuelta finalmente no con violencia sino con una combinación de negociación legal, presión política y la presencia silenciosa de Zarat. Hubo un invierno particularmente brutal en el que una comunidad de montaña quedó aislada por las nieves y Mateo estuvo 16 días en las alturas coordinando con Zarat el transporte de suministros, volando en el lomo del dragón a alturas que hacían que los pulmones dolieran y los dedos se entumecieran a pesar de los guantes más gruesos que existían. Nunca se lo dijo a nadie, pero en esas noches en las cumbres nevadas, acurrucado contra el flanco cálido, el día que los historiadores elegirían como el final simbólico de todo aquello, aunque los finales simbólicos son siempre artificiales porque la realidad no termina, solo cambia de forma, fue una mañana de primavera, casi un año después del reencuentro en la plaza de Aldenmoor. Paz en el este se había consolidado. Las criaturas migrantes habían encontrado sus nuevos territorios en los valles bajos del oeste, lejos de las poblaciones humanas, y habían dejado de moverse. Los ejércitos del rey habían regresado a sus cuarteles. El paso de Kembar había sido reabierto al comercio. Breswick había enviado a Mateo una carta formal de agradecimiento que el joven había leído 2 veces y luego guardado en el fondo de su mochila junto a la manta. Mateo y Zarat estaban sentados en la cima de una colina al norte de Aldenmoor, mirando el amanecer. Era el tipo de amanecer que parece diseñado para recordarle a los seres mortales que el mundo tiene recursos de belleza que no se agotan independientemente de lo que ocurra debajo de ellos. El cielo pasaba del azul oscuro al violeta al naranja con una gradualidad que tenía algo de argumento, como si cada color tuviera algo que decir antes de ceder el paso al siguiente. La ciudad se extendía abajo, todavía dormida en su mayor parte, con las primeras columnas de humo de las chimeneas tempranas dibujando líneas verticales en el aire frío. El canal brillaba. La catedral proyectaba su sombra larga hacia el oeste. Mateo tenía las manos en las rodillas y los ojos en el horizonte. «¿Qué harás ahora?», le preguntó a Zarat. El dragón tardó en responder, y cuando lo hizo fue con esa voz que Mateo había aprendido a reconocer como su voz más íntima, la que usaba cuando no estaba siendo inteligencia estratégica ni presencia imponente, sino simplemente el ser que era. «Quedarme cerca», dijo, «hay mucho que todavía no entienden los unos de los otros, los humanos de lo que está más allá de sus ciudades, las criaturas antiguas de lo que construyen los humanos y por qué lo valoran. Alguien tiene que poder moverse entre los dos mundos. Nosotros, tú ya lo hacías antes de conocerme, yo solo te di alas». Mateo sonrió. Era una sonrisa pequeña, la clase que no se hace para que nadie la vea sino porque algo adentro lo requiere. «¿Por qué regresaste?», preguntó, y era la misma pregunta que había hecho aquella primera noche en el campo detrás de los molinos, pero ahora tenía un peso diferente, ahora que conocía la historia completa. Podrías haber vivido siglos sin que nadie te molestara. Las montañas eran tuyas. Zarat giró la enorme cabeza y lo miró con esos ojos que seguían siendo exactamente los mismos de siempre, los ojos ámbar con sus capas de dorado y su profundidad de algo no del todo fuego. «Porque los dragones no olvidamos», dijo, «y porque había algo que necesitaba que el mundo supiera». «¿Qué cosa?». Una pausa larga. El sol asomó en el horizonte, ese primer instante de luz directa que siempre parece más brillante que todos los que le siguen, como si el mundo se sorprendiera de sí mismo cada mañana. «Que la bondad no se pierde», dijo Zarat, «que cada vez que un ser elige dar lo que tiene en lugar de guardarlo por miedo a quedarse sin nada, esa elección viaja, lejos, más lejos de lo que puede imaginar quien la hace, y regresa de formas que nadie podría predecir en el momento en que más importa». Mateo no respondió. No hacía falta. Miró el horizonte mientras el sol terminaba de salir.
con la mano apoyada en el flanco cálido de Sarat y la manta gris en su mochila, y el recuerdo de una noche fría que había resultado ser el principio de algo que todavía, después de todo lo ocurrido, no tenía nombre exacto en ningún idioma. Pero no necesitaba nombre. Existía, era real y eso era suficiente. Abajo, Aldenmoor empezó a despertar con sus sonidos de siempre, carros y campanas y voces y el olor del pan del viejo Benno, que seguía abriendo su puesto al amanecer con la misma fidelidad de siempre. El mundo seguía siendo las dos cosas al mismo tiempo, el frío y el calor, el abandono y la generosidad, la crueldad y la bondad que persiste de todas formas, contra toda lógica, contra toda evidencia de que no debería poder hacerlo. Persistía, como había persistido en el corazón de un dragón durante 8 años de soledad en las cumbres del norte, guardada con la precisión perfecta de los seres que recuerdan en totalidad. Como persistiría, Mateo lo sabía ahora sin lugar a dudas, mucho más tiempo que eso. Fin.